primero vamos a hablar de qué es lo que ustedes van a presentar en la etapa número 4. De acuerdo a lo que tenemos acá en la guía de que aparecen los lineamientos sobre la tarea de Exaula, entonces la etapa número 4 dice, es la base final, el plan de indicadores, tablas y gráficos. Lo que ustedes van a presentar nada más es, van a elaborar plan de indicadores, tablas y gráficos. Van a hacer los indicadores, tablas y gráficos. Eso es lo único que se les pide. Y eso lo van a presentar en un archivo en PDF, ¿verdad? Entonces, la fecha de entrega de esta es el día viernes 11 de diciembre, casi un mes después. Entonces, viernes 11 de diciembre va a ser la fecha de entrega de este trabajo. Entonces, ¿y qué es lo que ustedes van a presentar? O sea, cuando dice el plan de indicadores, tablas y gráficos. Entonces, justamente donde dice estadísticos a generar. Esto ya se los había leído la primera vez que dice, acá se presentan a manera de ejemplo algunos indicadores. Algunos. Significa que ustedes tienen que complementar muy bien el análisis. Será decisión de cada grupo de trabajo generar los estadísticos o indicadores que estime conveniente, teniendo en cuenta que todas las variables contenidas en el cuestionario y sean convertidas en base de datos deben ser tratadas y reflejadas en el informe. Todas las variables. La calificación del trabajo dependerá del nivel que cada grupo logre en el desarrollo del tema evidenciado en el tratamiento de datos. Los indicadores general, esto es lo que tienen que mostrar ustedes. El tratamiento de datos, que serían tablas, gráficos, los indicadores generados y su respectivo análisis. Eso es lo que se les pide a ustedes. Ahora, ¿cuáles son esos? La primera parte dice estadísticos que caracterizan, de caracterización general de la muestra. En otras palabras, aquí en esta parte, ustedes tienen que ver, por ejemplo, las características generales de las personas que fueron entrevistadas o las personas que llenaron la boleta. Lo que se les pide como manera de ejemplo es proporción de mujeres y proporción de hombres, global, número y proporción de estudiantes por facultad desagregado por sexo. Ahora ustedes aquí lo van a presentar por estrato, porque nosotros, se recuerdan, cada facultad iba a ser un estrato, pero debido a la poca respuesta y lastimosamente hay preguntas que todavía fueron llenadas le faltó congruencia, entonces esto se va a reducir, por lo tanto, el informe acá lo tienen que presentar por estrato. El estrato 1, economía, estrato 2, ciencia y humanidades, estrato número 3, el resto de facultades que completaron la información. Edad mínima y edad máxima, edad promedio. Si se fijan, aquí no especifica por facultad. Entonces, aquí queda a criterio de ustedes, porque a ustedes aquí lo pueden hacer. Aquí, yo les pido datos globales, edad mínima y máxima de los estudiantes entrevistados, cuál fue la mínima y cuál fue la máxima. La edad promedio. Entonces, pero si ustedes dicen, no, es buenísimo hacer un estudio por facultad, entonces ahí esa parte es la que ustedes deben de considerar. Dice, y otro que cada grupo estime conveniente. Y bien recuerdo la pregunta, ¿y es obligación hacer esos otros? Y la respuesta fue, ¿cuál fue, Raúl? Que sí era obligatorio. Eso. Y obviamente porque si ustedes lean al principio, no dice hagan esto, solo esto, no, dice algunos ejemplos, algunos ejemplos. Entonces aquí es lo que se le está haciendo a ustedes como induciendo qué es lo que nosotros queremos. Por ejemplo, y alguien puede preguntar, mire, ¿qué más le puedo agregar? Como la parte 1, este es el cuestionario que estoy mostrándoles ahorita. Entonces la parte 1 es facultad, carrera, cuántas materias aprobadas, sexo. Por ejemplo, dicen, aquí le puedo agregar otras preguntas. Por ejemplo, quiero ver.
sexo, estado civil. Por ejemplo, ¿será importante el estado civil? Analizarlo, ¿será importante conocer el departamento de residencia? Entonces, ustedes dicen, esos son características generales de las personas entrevistadas. ¿Será importante saber sobre el número de hijos? Recuerden que el tema es empleo y empleabilidad. Y entonces ustedes dicen, sí, es importante, ¿verdad? Entonces los agrego. Hasta la pregunta 6A llega a lo que es el Romanos 1. Ya del 7 en adelante ya son preguntas relacionadas con el tema de empleo y empleabilidad. Entonces vean hasta la 6A, ¿qué es lo que ustedes no me van a preguntar? Y esto lo puedo hacer, ¿no? Porque eso ustedes lo tienen que discutir y a la hora de la defensa tienen que, valga la redundancia, defender ese punto. Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes acá. Hasta la 6A, estudiarían qué parte, qué otros elementos le puedo agregar a mi análisis en la etapa, en la primera parte, porque dice estadísticos de caracterización general de la muestra. Y la otra es indicadores de empleo y empleabilidad. ¿Qué se les pide a ustedes? Proporción global de estudiantes que trabajan y no trabajan. Proporción de estudiantes que trabajan y no trabajan desagregados por facultad. Ahora, donde diga por facultad, ustedes lo van a hacer por estrato, debido, y ahí repito, por las pocas respuestas que tuvimos, solo van a ser por estratos. Entonces, estrato 1, estrato 2 y estrato número 3. Si ustedes quieren desagregar el estrato 3, separarlo y hacer un análisis, ahí queda a criterio del grupo, porque al final dice otros que cada grupo estime conveniente. Y todavía aclara, todas las variables deben ser consideradas. Entonces aquí, proporción de estudiantes por empleo, con empleo o autoempleo, proporción de estudiantes en situación de subempleo visible, y todas estas que aquí aparecen. Salario mensual promedio global. Ahí, con la muestra que ustedes van a trabajar. Entonces, esta es la parte que ustedes van a mostrar, es la que van a hacer ustedes como la etapa número 2. Y recuerden, otra que cada grupo estime conveniente. Y siempre acostúmbrense a dar una milla extra, a dar algo más. Y entonces, ¿y cómo van a saber? Es donde ustedes recuerden que no es necesario pedírselo, pero ya la etapa número 5, ya ustedes tendrían que irla ya formando, integrando todas las etapas, pero haciendo las correcciones, porque yo recuerdo que al 95% de los estudiantes de los grupos les pedí que corrigieran los objetivos del trabajo. Entonces lo van a ir modificando en base a lo que se les está pidiendo acá, ¿verdad? Entonces tienen que ir revisando esos detallitos, ¿verdad? Que ningún objetivo no quede inconcluso, ¿verdad? Entonces ustedes van a poner objetivos que no estén relacionados con ninguna conclusión, tampoco. Entonces esos detallitos pueden irlo chequeando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que van a hacer. Entonces la etapa número 4, plan de indicadores, tablas y gráficos. Y la número 5, la elaboración y la entrega del informe. Entonces ya ahí ustedes, la elaboración y la entrega del informe va a ser el día 15 de enero, en la etapa número 5, el 15 de enero. Entonces, esa fecha lo van a entregar ustedes, ¿verdad? O sea que inmediatamente el primer lunes hábil, iniciamos con las exposiciones. ¿Quién sería el primer grupo? Grupo número 1, ¿quién es? ¿Quién es el grupo número 1? Presente. Eso, o sea que con usted vamos a iniciar con la primera defensa. Van a ser 15 minutos, tienen que saber resumir, sintetizar la información. En 15 minutos exponen. Ahí ustedes tienen que tener las cámaras, ¿verdad? Y siempre le voy a pedir unas cámaras periféricas para que ver que no esté nada alrededor. No, eso es bravo. Nada, eso es bravo eso. Bueno. Los 5, los 4, los que estén ahí ya con cámara enseguida. Una pregunta, ¿y para la exposición podemos presentar pantalla así como ustedes están dando sí, así va a ser, así va a ser. Ok. Está bien, Lee. Y todos tienen que estar presentes, todos sus compañeros orando por ustedes, ¿verdad? Váyale. Sí. Bueno, entonces, el plan de indicadores, tablas y gráficos va a ser la etapa 4 y la etapa 5 ya sería
pero como han habido modificaciones en lo del tema de los estratos, básicamente, entonces ustedes tienen que ir readecuando eso y también readecuando un poco los objetivos, ¿verdad? Para que todo vaya en congruencia. Ahora, eso es lo que ustedes van a entregar, ¿verdad? Es lo que van a entregar. Entonces, sobre la defensa, yo les voy a presentarle una rúbrica que es lo que les voy a evaluar en la defensa, ¿verdad? Entonces, quiero también aclarar que cada una de las etapas tiene una ponderación. Lo mencionaba la vez pasada, pero lo vuelvo a agregar acá. Etapa 1, 10%, etapa 2, 15, etapa 3 tiene 15, etapa número 4 tiene 10 y la etapa número 5 tiene 50. Entonces, ya este 50% lo divido en dos partes, que es el informe, que es el que ustedes van a presentar acá, completito ya, y el número, y el otro 25% sería lo que es en sí la defensa, ¿verdad? Entonces, ahora si hubiese cambio de alguna naturaleza, yo se los voy a informar, ¿verdad? Con tiempo. Entonces, ahora, sobre la base de datos, ¿qué pasa con esta base de datos? Bueno, lastimosamente no hubo la respuesta que uno esperaba. Solo fueron 2.187 las que aparecen ahí, eran un poquito más, pero de entrada habían 400 y fracción que eliminamos porque no tenían las preguntas más importantes para nosotros. Las preguntas importantes, de acuerdo al tema de estudios, tienen que ver con la facultad, la carrera, el sexo. Entonces, eliminamos 426, creo que eliminamos de esas. Entonces, ya solo, en teoría, aquí se quedaron con las que deberían de trabajar, pero les mencioné en la clase anterior de que ustedes tienen que, antes de empezar a trabajar, lo que tienen que hacer es depurar la base de datos. Yo aquí, así a ojo, he tratado de revisar. Por ejemplo, ustedes aquí tienen que, para ir revisando, tienen que ir y obviamente tienen que distribuirse ustedes los grupos, las preguntas. Entonces, por ejemplo, tienen que ir en este orden, revisando así que las preguntas que sean congruentes. Por ejemplo, ¿cuántas materias tiene aprobado? Aquí puso alguien que tiene 0 materias aprobadas. Entonces, tendrá sentido. Ahora, como es de otra facultad de Ciencia y Humanidades y de la carrera de inglés, entonces lo único que podemos decir aquí es que quizás esta persona está llevando quizás una materia o dos materias y las materias que está cursando no tiene prerequisito, ¿verdad? Entonces es de nuevo ingreso, lo que sea, entonces no tiene prerequisito, por lo tanto puede llevar materias aunque las del ciclo anterior hayan sido reprobadas, ¿verdad? Entonces ese detallito así. Y ahora, esta sí tiene sentido. Ahora, bajo ese concepto, bajo esa premisa. Pero, por ejemplo, aquí años cumplidos. Aquí yo sé que algunos ya empezaron a hacer esta observación, muy bueno, y entonces empieza uno a revisar lo que tengan datos de 17, 18, aunque ahora ya hay jovencitos de 17 años, entonces 17, 18, y así, entonces, pero de repente aquí, bueno, este tiene 19, está bien, ¿verdad? No hay problema. Entonces, bueno, entonces, pero por aquí aparece uno en particular, es el que era no me acuerdo, era la número, no la anoté en la celda. Haciéndolo así con el grupo anterior, lo hice rapidito, pero aquí está. En esta persona aquí le había puesto 1, entonces, no, le había puesto 5, aquí le había puesto 5, y en la otra acá le había puesto 1. Entonces, así eran los datos. Ahora, años cumplidos, 5 años. ¿A alguien de ustedes le puso 5 años por casualidad? No, ¿verdad? Entonces, esto obviamente quizás era de quinto año, no sé, o quizás 5 materias aprobadas, no sé. Obviamente eso no tiene sentido. Entonces, ¿qué tienen que hacer acá?
borrar este dato, borrarlo, el 5, borrar el 1, borrar el 1, y si hubiese otra por ahí, también eliminarla y luego calcular con el resto de datos el valor promedio. El valor promedio, ¿entienden eso? Eso lo hicimos el ciclo pasado. Entonces, calculan la media y lo bonito de esto es que no se van a tardar, ¿verdad? Ahí depende de la habilidad que ustedes tengan para el uso del Excel. Y entonces calculan la media. Por ejemplo, aquí en la parte inferior inclusive del Excel, la hoja de Excel dice promedio 22.99, recuento 152, las que yo he sombreado ahorita, pero tengo que sombrearlas todas. Y me da la sumatoria. No me interesa la sumatoria ni el recuento, me interesa el promedio. Y el promedio creo que era 23. Entonces yo acá, donde aparece esos espacios vacíos, yo los tengo que llenar con 23. Entonces lo tengo que llenar con 23. Entonces aquí yo tendría que escribir 23 y en el otro espacio vacío tendría que escribir 23, ¿verdad? Pero puede ser que sea otro, sí, es lo más lógico que sea otro, pero ese es lo único que tenemos ahí. Entonces, y eso es lo único que van a hacer ustedes aquí. Yo lo dejo así siempre con el 5 y el 1 para efectos de explicarlo a los otros grupos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que harían en cada una de las variables que sean cuantitativas. Por ejemplo, acá, el número de hijos, por ejemplo, si alguien no se recuerda cuántos hijos ha tenido, cuántos hijos tiene, entonces usted solamente dice, bueno, aquí, bueno, aquí está bien. Entonces, hay de revisar solo en aquellos datos cuantitativos, entonces ahí ustedes van a llenarlo con el valor promedio, ¿verdad? Entonces, eso para empezar ahí. Entonces, y cuando sean datos, por ejemplo acá, de datos cualitativos, ahí se rellena con la moda, pero aquí es un problema, pero aquí se rellena con el tema de la moda. Si la moda es hombre, donde hubiese falta el espacio se le pone hombre, ¿verdad? Entonces, aquí donde dice estado civil, soltero, casado, entonces, si dejo el espacio, si la moda es soltero, póngale soltero. Aquí, si la moda es San Salvador, aunque sea ya de San Miguel, mi modo, ponerle San Salvador, porque para poderlo rellenar. Entonces, esos son algunos casos que se pueden presentar. Y los otros, por ejemplo, en estas que ven ustedes estos espacios vacíos así, es que obviamente si tu respuesta fue, por ejemplo, aquí dice, ¿tienes hijos? No, le dejo vacío, no hay problema, ¿verdad? Entonces, solo hay una persona que le puso no y le pone 1, ¿verdad? Entonces, después se arrepintió quizás, ¿verdad? Entonces, pero ahí entonces hay que ponerle que sí, que tuvo un hijo, ¿verdad? Entonces, y aquí ustedes pueden rellenarlo con ceros, obviamente, ¿verdad? Que la mayoría de ustedes, ¿verdad? O todo, bueno, la mayoría, porque si hay grupo casado, entonces aquí lo pueden dejar con no aplica o con 0, ¿verdad? Entonces, para efecto de rellenar esto, lo pueden dejar con no aplica con 0. Este 0 no hay problema, tiene sentido, 0, ¿verdad? Entonces, todos estos aquí, donde no hay respuesta, lo pueden dejar como no aplica, ¿verdad? Entonces, ahora, ustedes tienen que ir viendo. Las preguntas que generaron un poquito de problemas fueron más que todo las preguntas 7, que habla acá, dice, antes de la pregunta, dice, ¿actualmente tienes un trabajo remunerado? No, no tengo trabajo remunerado. Sí, tengo un trabajo remunerado. Incluye negocio propio, dice. Si en la pregunta 7 tu respuesta fue no, no tengo trabajo remunerado, debes responder las preguntas de las 8 a la 11, hasta ahí. Y el resto de preguntas tenía que contestar, no aplica. Si lo hizo al revés, o sea, hay incongruencia, entonces se tienen que eliminarlo
las variables, ¿verdad? Tienen que eliminarlas. Ahí sí, cuando digo eliminarlas me refiero a así, ¿ve? Por ejemplo, aquí se puede ir rellenando y se puede ir corrigiendo, pero aquí, por ejemplo, ¿qué hicimos nosotros cuando le faltaba a la carrera, le faltaba a la facultad? Hicimos 426, todas estas se eliminaron, ¿verdad? Eliminar, es lo que hicimos, ¿verdad? Entonces ustedes acá lo que tienen que hacer es Lick, en ver, ese caso, donde la respuesta es incongruente, no, le ponemos no aplica. por ejemplo, en estas así que Porque ha yo estuve dejado revisando y algunos Patillas, decían, sí permítame, tenemos solo quiero ver. trabajo, contestaron, Solo permítame. Ya le voy a dar chance aquí. En esta parte de acá, usted le pueden poner no aplica o le pueden poner cero, ¿verdad? Si, cuando habla cuando es hijos. Entonces, aquí también, pero aquí si le pusieron no aplica, no hay problema. Ahora, entonces cuando es incongruente, cuando realmente es incongruente y no se puede solventar el problema, entonces lo que tiene que hacerse es eliminarla. Por ejemplo, si hubiese aquí no me parece así a ojo rápido, pero si hubiese alguien aquí que no aparece en la facultad, yo todas las preguntas las elimino, todas, porque esas son problemas, preguntas son importantes para mí, ¿verdad? Entonces, y si hay que eliminar otras 100 más por ahí, entonces, ni modo, ¿verdad? porque Entonces, también hay un caso, Lick, dígame. de una facultad de agronomía que tenía que estudiar licenciatura en mercadeo internacional. Sí, pero yo creo que quizás quería estudiar agronomía. No, pero ahí sí, yo creo que a veces solo es cuestión de seleccionar, lo podemos corregir, eso creo que sí lo podemos corregir, ¿verdad? Porque si estudia Sí, mercadeo, ahí, puse porque estudiaba en la facultad de economía, pero hay unas respuestas que dice que sí trabaja y contestó la 9, la 10 y la 11. O ajá. puso no trabaja y contestando las otras. En esos casos, ¿qué hacemos? Bueno, en estos casos, por ejemplo, si contestaron, podemos ir arreglando en la base nosotros. Por eso se le llama la depuración. Entonces, por ejemplo, si ustedes vieron que tenían que haber solo tenían que haber contestado. Si su respuesta fue no, solo contestar de la 8 a la 11, ¿verdad? Entonces ahí yo lo que haría es eliminarlas, porque realmente, ¿qué podría yo, digamos, si ellos pusieron no aplica y tenían que haber contestado cualquiera de estas, entonces ahí sí no le podría yo dar respuesta a eso, porque voy a decir, mire, voy a contestar, yo que creo que quizás porque no encuentro trabajo. Y él puso no aplica y realmente tenía que haber contestado de la 1 a la 6. Entonces ahí sí se tiene que eliminar el cuestionario. Cuando digo eliminarlo es toda esa pregunta, aunque se me vayan un montón, ¿verdad? Mi modo, porque ahí ya no podemos corregir esa situación. Porque había un caso también, Lick, de uno que decía que sí trabajaba, pero decía que su fuente de ingreso, o sea, esa pregunta no la tendría que haber contestado, pero decía que su fuente de ingreso era cuota alimentaria. Entonces ahí no sé si ponerle no aplica o lo borraría. Porque, o sea, lo coherente habría sido que no puedes poner no aplica porque no era una pregunta dirigida a esa persona. Sí, ahí hay que ponerle no aplica, ¿verdad? Lo coherente, como usted dice. Ahora, hay un detalle importante antes de que se me olvide. Ustedes tienen que trabajar, tienen que con la muestra que tienen. Es decir, por ejemplo, pero hay algunos que, bueno, nosotros esperábamos quizás un caso quizás como unos 10,000 que fuera la base de datos, pero fue de 2,000 y fracción. Aún con esta respuesta, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero, ustedes tienen que recalcular el tamaño de la muestra. Ahora, recalcularla es trabajarla con con la muestra que tienen sin haber hecho la depuración, con 2,187, y calcular una nueva muestra. Pero esto sería, por ejemplo, aquellos que le salió una muestra, por ejemplo, imagínense que le salió, por decir algo, esta base tiene 2,187 y le salió una muestra de 3,000. No es el caso de ustedes, pero si fuera aquí de 3,000, entonces, ¿qué hacer en esos casos? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, porque ustedes hicieron el cálculo asumiendo que iban a contestar
todos o un buen porcentaje de la base que tenía, que nos había proporcionado la información a la Secretaría de Asuntos Académicos con esa población. Pero realmente nuestra población ahorita son 2.187 y con esos 2.187 tienen que volver a recalcular el tamaño de la muestra, pero el único dato que tienen que cambiar es el tamaño de la muestra, de la población, de ahí todo lo demás queda igual. Entonces se les va a salir otro tamaño de muestra. Entonces aquí ustedes tienen que recalcular el tamaño de la muestra. Tienen que recalcular el tamaño de la muestra. Entonces volver a calcular el tamaño de la muestra porque realmente la respuesta no fue tanto como lo esperaba uno. Entonces tienen que recalcularla con un tamaño de población de 2.187. De ahí todo lo demás queda igual. ¿Sí? Y lo otro es que a la hora de formar los estratos, estrato 1 es economía, estrato 2, ciencia y humanidades, y estrato 3, el resto de facultades. Ahí como así se van a trabajar los estratos, dentro de cada estrato pueden aplicar el muestreo aleatorio simple o pueden aplicar el muestreo sistemático como ustedes crean conveniente. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? ¿Otra pregunta, jóvenes? Licenciado, yo quería solicitarle si nos puede dar un poquito más de tiempo, tal vez un día más o 2 días más para entregar esta etapa porque está un poquito cargadita. No, mira, lo único que lleva tiempo es la depuración. Pero si lo hace, si por ejemplo, si solo tú del grupo, solo tú te pones a hacer la depuración, es cierto. Pero son 5 en el grupo y se distribuyen la base en 5. Es decir, por ejemplo, de la pregunta 1 a la pregunta tal es tanto. Entonces se pueden agarrar así, así, por ejemplo, yo voy a agarrar esta y la voy a depurar. Yo voy a agarrar de la número 1 hasta la número 100 o número 200 o la 500. Lo hacen cuando el grupo es de 5, ¿verdad? Entonces sale más que, por ejemplo, algunos ya hicieron la depuración. Entonces se puede. Y ya una vez teniendo la depuración, el Excel te va a hacer súper rápido el cálculo, ¿verdad? Súper rápido el cálculo. Entonces, lo van a hacer, chicos. Yo sé que lo pueden hacer. Y lo de recalcular el tamaño de muestra, si son lo único que van a hacer de donde calcularon el tamaño de la muestra, es ponerle como dato 2.187, que es lo que tiene como marco muestral acá, y ahí les va a dar un tamaño de muestra, ¿verdad? Lo otro es súper fácil, súper fácil. Ahora, lo van a hacer usando Excel, entonces el informe va a ser así. Entonces, ustedes son 5, ¿verdad? Si el trabajo fuera individual, ahí sí, si es trabajo individual, sí, ¿verdad? Por eso es que no se les pedía trabajos individuales a cada uno. Yo sé que pueden, ¿verdad? Yo sé que pueden. Entonces, licenciado, entonces dígame. no hay que tabular todas las preguntas. Ahora, las preguntas que deben de tabular, fíjense bien, es que no es pregunta por pregunta. Pueden hacerse cruces de variables. Pueden sacarse indicadores como la media aritmética, porque cuando hablamos de indicadores, la media aritmética, la varianza, la desviación estándar, asimetría, kurtosis, medidas de posición, esas obviamente Excel la da de una sola vez, ¿verdad? Entonces, y ahí es donde ustedes van a sacar en un cuadrito, en eso, por ejemplo, todos los datos numéricos, todos los datos cuantitativos, pueden sacar un cuadro resumen de cada uno de ellos, ¿verdad? Ese cuadro resumen, por lo general, donde dice, cuando ustedes van a análisis de datos, ahí prácticamente tienen todo, ¿verdad? Ahí se van a análisis de datos, en esta parte superior, ahí ustedes, si no tienen esta opción de análisis de datos en Excel, ahí la pueden ustedes descargar, ¿verdad? De las aplicaciones ahí, de los complementos de Excel. Entonces, porque ahí les va a permitir resumir, por ejemplo, de esta,
Materias aprobadas, les da de un solo el valor mínimo, el valor máximo, el promedio, desviación estándar, kurtosis, asimetría, y creo que les da hasta el cuartil número 3. Entonces, y les da otra información adicional. Y ustedes de todas esas que les da, solo toman las que les interesan. ¿Y cuáles son las que les van a interesar? Entonces, nos vamos aquí a donde dice estadísticos a generar. Por ejemplo, me interesa el salario promedio mensual. Me interesa la media. Y me interesa, por ejemplo, podría ser de otra variable aquí, de la edad, me interesa la edad mínima, la edad máxima, edad promedio. Esas son las que están pidiendo. Ahora, y las otras que ustedes consideren conveniente cuando son datos cuantitativos. Ahora, si son datos cualitativos, ahí sí pueden hacer ustedes tablas y gráficos. Eso lo van a hacer súper rápido, ¿verdad? Y entonces, no es que van a hacer pregunta por pregunta del análisis. No alcanzaría el tiempo. Lo que puedan hacer ustedes es, por eso tienen esta parte donde les orienta qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Entonces, y a esa, por ejemplo, aquí está la parte 1, dice estadísticos de caracterización general de la muestra. Entonces aparecen todos estos de acá y otros que el grupo estime conveniente. Igual, la parte del cuestionario de la pregunta 7 en adelante, entonces ustedes ahí pueden, estas son las que nos interesan a nosotros y otras que el grupo estime conveniente, ¿verdad? Ahora, no tienen que quedar ninguna fuera, ninguna variable. Ninguna variable tiene que quedar fuera del análisis. Y ningún objetivo tiene que quedar sin su conclusión. Eso es bien importante. Ningún objetivo tiene que quedar sin su conclusión. Pero eso ya sería en la etapa número 5, ¿verdad? En la etapa número 5. Ahorita solo sería, me interesa esta parte a mí, ¿verdad? Entonces, la conclusión con objetivos y todo eso sería en la etapa número 5. Así que se puede, chicos, se puede, se puede. Entonces... ¿En qué fecha empiezan las exposiciones? ¿El 15? No, el 15, no, el 18 de Ah, enero. ok. ¿Sí? Ahí lo vamos a recibir con los brazos abiertos y con la defensa, ¿verdad? ¿Otra preguntita, jóvenes? ¿Preguntas? Bueno, algunas preguntas que me hicieron del otro grupo, solo aclarándoles, el parcial número 3 va a ser del 25, está programado del 25 al 29 de enero. Nosotros mañana seguimos con asesorías. En los parciales, parcial 1 tiene el 15, parcial 2 tiene el 20%, y lo que tienen dentro ya en su expediente, en Prometeo, el control de lectura que tiene el 10%. Ahora, lo que nos hace falta agregarle es la nota del parcial 3, la nota de la tarea exaula y la nota de otras evaluaciones. Esas otras evaluaciones son los laboratorios y tareas que hemos dejado y que hemos hecho ahí, y que cada uno de ustedes tiene su nota en la plataforma, ¿verdad? Entonces, la única que me hace falta a mí es la nota del último laboratorio que vamos a hacer este viernes, que es sobre números índices. Yo lo que voy a hacer es, al final, sacar un promedio de todas esas evaluaciones. Sacar un promedio. Entonces, y ese promedio es el que yo voy a presentar. Les voy a mostrar en su expediente. Quiero ver, quiero ver. Quiero ver si... Ajá. Ajá. Por ejemplo, voy a mostrar aquí, tengo el grupo laboratorio 1, tarea 1, el laboratorio, y me hace falta el laboratorio número 3. Entonces ya ahí ya lo tengo con... Algunos ya vieron su nota que tienen acumulada ahorita. La vamos a quitar. Entonces, solo me falta la nota del último laboratorio para subirle la nota al expediente, ¿verdad? Ahora, ustedes hagan su cálculo, por favor, de estos: laboratorio, tarea
y otros 2 laboratorios más, ¿verdad? Entonces, eso van a ser 3 laboratorios y una tarea. Eso es lo que único que de esos 4 evaluaciones voy a sacar un promedio y eso vale el 15%. Ese lo voy a subir la siguiente semana, ¿verdad? Porque el lunes hacemos el examen, el viernes hacemos el examen, y entonces el viernes hacemos el examen, el lunes 14 yo estaría subiendo la nota la nota de este promedio de laboratorios, ¿verdad? A mí me hubiera encantado, si es posible, que el 15 de diciembre hiciéramos el examen parcial. Así nosotros no hubiéramos quedado con el trabajo, ¿verdad? Pero no hay chance. Entonces, ánimo chicos, se puede, se puede. Yo sé que van a salir adelante y van a salir súper, súper bien. Bien, entonces, otra preguntita. Sergio, Abigail, Jocelyn y Raúl, Cecilia, David, Stephanie, Azucena, ¿preguntas? Bueno, entonces chicos, realmente ha sido un gusto. Mañana, si Dios permite, continuamos con las asesorías. Mañana, martes, miércoles, vamos a hacer con asesorías para que estemos preparados, para que estén preparados para el laboratorio, ¿verdad? Entonces, está fácil, ¿verdad? Está fácil el Sí, laboratorio. una pregunta, o Y- sea que el mismo dígame. día del laboratorio, ese mismo día vamos a entregar el trabajo. Vamos a entregar la etapa 4. Sí, correcto. Ese día. Pero vamos a, voy a consultar con el grupo de profesores para ver qué dicen, ¿verdad? Les hablan del corazón. Vamos a orar para que les hablan del corazón. Sí, ore mucho. Haga ayuno, Irving. Sí, necesito hacer ayuno. Está bien, me gusta su actitud. Entonces, ¿quién quita? Y mañana les doy una buena noticia. Primero Dios, Lick, primero Dios. Solo usted dice primero Dios, los demás no dijeron nada. Mire qué terrible. Voy a ver el chat a ver qué dicen los demás. Hombres de poca fe. Eso, sí, está bueno, está bueno. Entonces, tal vez mañana les doy una buena noticia, pero eso debo de consultar con el grupo, ¿ok? Entonces, de eso de la fecha, darles un día más, es como yo soy el coordinador y yo defino fechas. Ahora yo soy el que pido y exijo que se respeten las fechas, pero las fechas que se dan son las que se acuerdan. Ah, por favor, Lick. Ayune, Diana, ayune. Entonces,